UGVA metodologia Amerikatik dator. UNICEFek sortu zuen orain dela 10 urte, eta hor 10 urtean zehar arrakasta handia izan zuenez, erabaki genuen zergatik ez hemen Gipuzkoan, gure herrialdean, testatzea. UGVA prozesua gazte eta nerabei zuzendua dagoen jolasa da, eta ikasleen artean elkarlanaren bidez ingurunea eta euren burua hobetzea lortzen bilatzen du. Ongi pasatuz! Horretarako, lehenik eta behin eskola bakoitzeko ikasleak talde bat osatzen dute. Al formar los equipos, cada colegio escogió un tema diferente para tratar y llevar a cabo este proceso, un tema que nos interese. Por ejemplo, la influencia de las redes sociales en nuestras vidas, la pobreza en el mundo, toda la contaminación que hay, o que los jóvenes no tenemos dónde juntarnos. Behin taldea eta gai aukeratu ditugula, egin beharreko lana 4 honen artean banatuko dugu. Leitzaileak, gainontzeko ikasleak ekimenera gehitu gaitezen saiatuko dira. Kontalariak, ekimenaren berri emateaz arduratuko dira. Sare sozialen bidez mundu guztia egiten ari garenaren berri izateaz arduratuko dira. Aztiak, beharrezko materialak eta baimenak lortzeaz arduratuko dira. Baina, denon artean talde bakar bat sortuko dugu. El proceso nos plantea 3 retos diferentes. El primer reto. Dentro del tema escogido, decidir concretamente qué queremos cambiar. Para esto preguntamos a todo el cole. En el segundo reto, pensar sobre las causas y consecuencias del tema escogido y lanzamos a la gente un mensaje para que reflexionen sobre el tema. Tercer reto. Llevamos a cabo una acción, que sea un primer paso para cambiar las cosas. Cada reto tiene 3 semanas de duración y terminan grabando un vídeo de 2 minutos donde cuenten lo que hemos hecho y lo subimos a las redes sociales. Para que lo vea todo el mundo. El proceso termina en un encuentro con las personas responsables de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de la localidad, para contar nuestra experiencia y que tomen en cuenta nuestras opiniones. De UGVA me llevo bastantes experiencias, sobre todo porque esto me parece un proyecto muy bueno y yo realmente me llevo un montón de sentimientos en plan y un montón de cosas. Por ejemplo, cooperación, trabajar en equipo, conocer a gente nueva, trabajar en un proyecto todo en conjunto. No sé, yo creo que me llevo un montón de experiencias. Pues bueno, en mi opinión, yo me quedo con las nuevas experiencias y el saber trabajar en equipo, pues aprender a escuchar, la esperanza de ser escuchados y las risas y emociones que nos deja este proyecto. Lagun berriak, jendearen aurrean lotxa gutxiago hitz egitea, me da hori ikasi dut. Bueno, me ha servido para socializar, abrirme un poco más con la gente que me costaba antes un poco y pues no sé, es una experiencia muy bonita que a lo largo de estos meses pues he podido disfrutar. Pues aparte de amigos, también me llevo una experiencia muy especial para mí, porque he tenido la oportunidad de poder expresar un poco cómo veo yo mi vida y cómo quiero también que los jóvenes podamos vivir un poco mejor, por así decirlo. He podido conocer personas diferentes a mí y también gente que pues, es igual a mí un poco y pues bueno, eso me ha gustado mucho. Bueno, pues espero dut honea etorrita pues beraik gu kontuan hartzea eta azken finean pues gu etorri gea honea proiektu bat aurkezten eta etorri baldin bagea honea pues da beraiek entzuteko, guri kaso egiteko eta gu gehiago izateko. Egia esan, nire iritziz oso importantea izan da nire ikasleentzat eta niretzat ere bai, zeren askotan gazteen ahotsa ez da entzuten eta haientzat oso importantea ere bai, zeren beraientzat nabaritzen dute nola haiek egiten dutena reperkusio bat daka errealitatean. Eta gainera,
haiek beraiek bere burua baloratzen ikasi dute. Osea, askotan da irakasle esaten duena, eta listo, eta beraiek dira nola ikasle pasiboak, eta orain ikasle aktiboak izan dira, haiek izan dira protagonistak, eta hori, nire ustez hori da ikasi duten importanteena edo garrantzitsuena. Donostia, Gipuzkoa, mundua! Gu gero gea!